tardes. Un fuerte abrazo y bienvenidos. Gracias por acompañarnos, a la gente que se nos va conectando. Y bueno, miren, vamos a tener ahora, de verdad, miren, escuchen bien, un programa de despeje, se le llama esto. Hoy vamos a hacer un programa para despejar dudas, vamos a hacer un programa. Creo que esta puede ser una primera parte y la otra semana vemos un segundo capítulo. ¿Qué vamos a tocar ahora? Presupuesto. Vamos a ver de qué se trata el presupuesto que se está presentando y que, bueno, lo más seguro es que es el que van a aprobar, porque ustedes saben que aquí no hay discusión de nada. Las instituciones simple y sencillamente aprueban y aquí ya no hay poderes, sino que hay tramitadores del Ejecutivo. Entonces, vamos a hablar sobre el presupuesto, qué es lo que lleva, cuáles son las prioridades, dónde están los énfasis, qué sube, qué baja, hay grandes cambios, cuánto del presupuesto va para deuda, para pagar deuda y para todo lo que seguimos adquiriendo como deuda. Pero también vamos a preguntar algunos detalles sobre este tema de las pensiones, qué pasa sobre el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Hoy vamos a hacer un programa, pero vamos a tratar de consultar y preguntar sobre todos estos temas a nuestro invitado, que ya prácticamente es de la casa, a César Villalona, al economista César Villalona. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida a César y agradecerle. No habíamos podido hacer este programa porque la vez pasada le digo yo, César, hagamos, pero es que no conocemos el presupuesto, no lo han publicado todavía. Y la verdad es que tenía razón. Pero hoy sí ya lo tenemos, ya sabemos de qué se trata la cosa y creo que esta va a ser una buena plática. Esta va a ser el primer programa que vamos a hacer acá sobre este proyecto de presupuesto y creo que lo vamos a hacer a partir de un análisis en buenas manos, que es con César Villalona. Así que quiero darles la más cordial bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayude a compartir este contenido. Por favor, pregunte, incorpore sus comentarios, sus aportes, sus recomendaciones. Sobre este tema del presupuesto hay mucho que decir, hay muchas dudas y yo creo que aquí vamos a tocar también sobre pensiones, Fondo Monetario, qué se hizo el Fondo Monetario, ¿no? Se desapareció, se fumó, ¿por qué? Bueno, la verdad es que va a ser un buen programa, se los recomiendo. César, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto. Buenas tardes, César. Gracias por estar por aquí, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, habíamos estado que hoy sí, mañana sí, pero hoy ya tenemos el documento, César. Primeras impresiones y de manera general, para poder hacer como una breve introducción al tema, César, ya lo estudiaste, ya lo revisaste, ya le diste la ojeada, ya entraste a ver algunos detalles. Si pudieras contarnos un resumen breve para poder tener una introducción, ¿qué encontraste en este presupuesto, César? Muy bien, mira, vi varias cosas, ya le hemos hecho una revisada buena. Tiene algunos errores de diseño. El estimado de crecimiento económico para el año 2026 está errado. Ellos plantean ahí, las autoridades del gobierno, que la economía va a crecer 3.1, es decir, la producción de bienes y servicios. Ese es un indicador que se utiliza como un supuesto, porque si la economía crece mucho, el gobierno recauda más. Si hay más producción, más venta, más movimiento económico, entonces el gobierno recauda más. Si crece poco, recauda de una manera más limitada. Entonces se toma en cuenta ese supuesto. El Banco Mundial está hablando de un crecimiento de 2.5 para el año que viene y el gobierno de 3.1. La diferencia son muchos millones de dólares, muchos millones. Entonces, ahí hay un problema porque sobreestiman la recaudación. Lo otro que yo veo en el presupuesto, en el proyecto que han presentado, que como tú dices, se va a convertir en el presupuesto aprobado, que en la Asamblea no va a haber ninguna discusión, es que hay mucho énfasis en 3 áreas que no son prioritarias. Aumenta el presupuesto de
la presidencia de la República, después vemos los detalles, aumenta el gasto militar. Esta área creo que no es importante. Ninguna de las dos. No le veo a ninguna de las dos mayor importancia en términos del bienestar de las condiciones de vida del pueblo. Ya vamos a ver. También de nuevo vuelven a aumentar la Cancillería, aunque no mucho. Se ve un énfasis en seguridad, hay más recursos, eso me parece bien porque ese es un tema que requiere recursos, la policía, etcétera. Y aunque aparecen unos aumentos en salud y educación, hay muchos recortes en áreas sensibles de la educación, programas importantes. Yo quiero dar muchos detalles sobre ese punto. En educación, creo que el servicio educativo del país, el trabajo del ministerio se va a ver afectado, y la calidad educativa. Y también por el lado de la educación hay recortes en áreas importantes que van a afectar la salud. También hay recortes en agricultura y en otros ministerios como el de economía, el de gobernación, el de obras públicas, que son importantes. Hay ajustes pequeños en ministerios que tienen poco dinero, como el de cultura, prácticamente lo dejan igual, le suben un 2%. El de turismo, un poco de ajuste, muy pequeño. El de vivienda es casi el mismo, no tiene mayor importancia. Dejan exactamente igual el del trabajo, dejan exactamente igual el de medio ambiente, o sea que ahí no hay aumento de nada. Los aumentos están en seguridad, CAPRE y fundamentalmente el gasto militar. Ahí donde se ve el énfasis. Entonces creo que es un presupuesto que no ayuda a levantar la economía. Va a ser un presupuesto un poco más alto que el de este año, pero incluso menor que el del 24. Es decir, que el gobierno no vuelve a gastar ni a invertir por el nivel que lo hizo hace 2 años. Bueno, el año pasado, habrán 2 años el año que viene para el nuevo presupuesto. No se recupera el presupuesto del 24, va a ser casi 1.000 millones menor que el del 24 y un poquito mayor que el de este año. Pero con unos aumentos donde creo que no es importante. El endeudamiento sigue siendo muy alto, el pago de la deuda sigue siendo alto, el rubro que más consume, 23%, y me parece que las prioridades del gobierno no son en el sentido del levantamiento de la economía ni del mejoramiento de los servicios sociales, del levantamiento de la agricultura, de la mejoría de las condiciones de vida del pueblo. Me parece que está más vinculado a la estructura militar y a la propaganda del gobierno. El presupuesto es más un instrumento para hacer propaganda desde el Ejecutivo. Tiene un déficit que es importante, de 1.370 y pico de millones de dólares, que va a ser financiado con más deuda. Este presupuesto conduce a un incremento del endeudamiento. Sobre eso también te voy a compartir valoraciones con detalles. Pero así lo veo. Un supuesto malo, problema de diseño, gasto militar, gasto de CAPRE, gasto en seguridad, déficit fiscal, financiado con deuda, y no hay prioridad por el lado social real, por el lado de la economía, por el lado de agricultura, del Ministerio de Economía, por el lado de las obras públicas, que hay reducción. Entonces no es un instrumento para estimular el crecimiento y la modernización económica, porque para eso se necesita un presupuesto expansivo. Para estimular el crecimiento de la economía necesita un presupuesto expansivo muy grande. Mucha inversión en salud, en educación, en obras públicas, en agricultura. Eso no es lo que tenemos para el año que viene. Es un presupuesto que sigue siendo un poco incluso austero. Esas señales que nos ha dado César, bueno, yo no quiero opinar, más bien quiero escucharte.
Dos cosas te pregunto antes de ir a los datos, porque les vamos a mostrar, miren bien, si tienen pantalla o algo, véanlo en su pantalla, porque les vamos a mostrar el cuadro completo que me lo acaba de pasar César entre el aprobado este año, o más bien que está estudio de aprobación y el presupuesto con el que está terminando el 2025, para que veamos dónde están las variantes. Y vamos a detalle, pero quiero preguntarte estos dos siempre en la parte de introducción, dos cosas. Uno, sigue insistiendo la narrativa oficial de que este es un presupuesto que va financiado sin deuda. Entonces te quiero preguntar, ¿y esto cómo, si es real y cómo lo desmentimos? Porque aparentemente esto se sigue vendiendo. Y si, bueno, si es verdad, hay que decirlo con total claridad. Y lo segundo que te quiero plantear, ¿cuáles son las principales variantes que tú decís, esto es novedoso, este es un hallazgo estratégico en relación al presupuesto anterior o a los anteriores de este régimen Bukele? Porque Bukele acaba de entrar en un segundo periodo inconstitucional, este ya está circulando, llegando al 7º año, y los giros son importantes. Él ha dicho que ahora el tema es economía, ¿verdad? Eso fue lo que dijo en su discurso. Entonces, el discurso es coherente con el proyecto de cómo está viendo el rumbo o la propuesta de por dónde caminar el país. ¿Ves coherencia tú o sigue siendo el mismo calcado? Esas dos preguntas te dejo. Ok, vamos a comenzar con la primera. Lo que ha dicho siempre Bukele es que el presupuesto no va a tener préstamo para financiar gastos corrientes. Él se refiere a los gastos corrientes. Es imposible que un presupuesto no tenga préstamo. Eso es muy raro en un país. Siempre hay préstamo para financiar. Pero él ha insistido en los gastos corrientes, pero el presupuesto no es gasto corriente. Por ejemplo, el del año que viene, el gasto corriente del presupuesto, el presupuesto tiene 3 gastos. Está la recaudación, el dinero de dónde sale, luego cómo se gasta, y hay 3 gastos. Uno se llama gasto corriente, que es remuneraciones, compra de bienes y servicios. Ubiquémonos en el Ministerio de Educación. ¿Qué sería el gasto corriente del Ministerio de Educación? Los salarios del personal. Okay. El pago de agua, de energía, de transporte, de papelería, de gasolina. El ministerio tiene que pagar muchas cosas, tiene muchas compras. Eso es gasto corriente. Otro gasto corriente es el subsidio. Si el Ministerio de Educación tiene algún subsidio, si lo tuviera. Aquí hay subsidios, como el de la energía, como el del agua, entre otros. Y otro gasto corriente son los intereses de la deuda. Los intereses son gastos corrientes. Entonces, esos 4 rubros te hace el gasto corriente. Pero el presupuesto no es gasto corriente. Ese es el 68% del presupuesto. De todo el dinero que gasta el gobierno el año que viene, que va a gastar, si se aprueba como está, el 68% es gasto corriente. Falta un 32%. Entonces, ese 32% se divide en 2. Un 21% es gasto de capital. Ajá, ¿qué es esto? ¿Qué es el gasto de capital? El gasto de capital es las obras y construcciones en activo. Es decir, si el Ministerio de Educación hace una escuela, eso no es gasto corriente. Eso es gasto de capital. O si repara una escuela. O si el Ministerio de Agricultura hace un sistema de riego. O si Obra Pública hace una carretera. O hace un puente. Es obra. Otro gasto de capital es lo que le dan a la DON. Se llama transferencia para la DON. Otro gasto de capital es la formación en recursos humanos. Es decir, si el Ministerio de Educación envía a un gerente a España a estudiar una beca por un año, todo lo que gasta en el pasaje, etcétera, y si le dan allá estadía, no sé, eso es gasto de capital, la formación del recurso humano, que eso es chiquitito, eso es insignificante. Entonces, todo el gasto de capital, que son obras, construcciones, que lo que hace la DON también es eso, es el 21% del presupuesto. Ya tengo 68 más 21. Me da 89, queda un 11. Hay otro gasto, donde se va el 11% del pisto, del dinero. Esa es la amortización de la deuda, no los intereses. Los intereses son gastos corrientes. La amortización es el pago al capital. Es decir, yo tengo una deuda, suponiendo que yo tengo una deuda de $1,000,
y pago 100. Este mes pago 100. La deuda no baja de 1.000 a 900, porque si pago 50 de intereses, la deuda no baja. Y si pago los otros 50 de amortización al préstamo, entonces me baja en 50. Pagué 100 y ahora debo 950. Entonces la amortización no es gasto corriente, los intereses sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Bukele? Lo dijo este año, para el presupuesto de este año y el del año que viene, que no habrá préstamo para gastos corrientes. Pero no ha dicho que no habrá préstamos. Sí, así hay préstamos, hay desembolso de préstamos. Pero también hay que aclarar, ya te voy a dar los préstamos que habrá para este presupuesto. Son desembolso de préstamos por más de 1.300 millones. Tengo el dato exacto. Pero además, no es cierto que esos préstamos solo sean para gastos de capital, para construcción, para obra. No es cierto, porque el gobierno se ha endeudado con bonos para pagar intereses. Y cuando paga intereses con deuda, es gasto corriente. Lo que pasa es que este es un tema difícil de dilucidar. Es decir, el gobierno no está diciendo la verdad. No está diciendo la verdad. Y por ejemplo, un préstamo que le hagan a una institución y de ahí se saca dinero para capacitación, para pago de salario, eso es gasto corriente. Es como una donación que le hacen a una ONG. Una ONG recibe una donación y parte de ese dinero es para pagar agua. Pues eso es gasto corriente, para pagar el local. Pero si hace una clínica, gasto de capital. Entonces, tanto las donaciones como los préstamos tienen gasto corriente y tienen gasto de capital. Entonces, hay una mentira. Esto es lo primero. Sí habrá préstamo para financiar gastos corrientes. Lo otro es que el presupuesto, el gobierno solo va a recaudar el 87% del dinero que necesita. El monto del presupuesto son 10.556 millones de dólares. Se supone que eso es lo que quieren gastar. 10.556 millones. Este año, cuando cierren este año el presupuesto, que ya tiene refuerzo, este año el presupuesto va a andar como por los 10.100 millones. De manera que el aumento es un poco más de 400, es como 3%. No es un aumento grande. Un presupuesto que aumente con 3% es un presupuesto que tiene un crecimiento pequeño. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en el país? ¿Qué es lo que se necesita en Honduras, aquí en Nicaragua, en Guatemala? Presupuestos grandes, que los gobiernos le den mucho dinero a salud, a educación. ¿Cuántas necesidades hay? Imagínate que hay que reparar miles de escuelas, hay que construir hospitales. Entonces un crecimiento de 3%, eso no es dinero. Entonces no es expansivo. No es, y con respecto al 2024, ¿tú sabes cuál fue el presupuesto que se ejecutó en el 24? 11.443 millones. 11.443. Y el del año que viene será 10.556. Por lo tanto, es menor en 800, yo tengo el cálculo, 887 millones. No volvemos al 2024, sí, que fue un mal año. Entonces no va a incidir. Ya de entrada, cuando tú ves esa cifra, ya tú sabes que este presupuesto no es expansivo. Es ligeramente mayor que el de este año, pero no es expansivo. Pero no va a conseguir 10.556 con el IVA, con la renta, con los aranceles, con el FOBIAR, con las multas, porque el gobierno consigue dinero a través de ingresos tributarios, que son impuestos, y otros que no son tributarios. Por ejemplo, las multas, por cierto, las multas le van a dar como 50 millones de dólares. Yo no sé aquí tantas multas que ponen, porque aquí las multas, yo recuerdo cuando comenzó el gobierno del FMLN, las multas daban como 4 o 5 millones de dólares. Hoy dan como 50, están creciendo. Pero bueno, pero no es importante, digamos, en términos del monto total. Pero le falta, ese dinero que van a recaudar va a servir para financiar el 87% del presupuesto. Le falta un 13%. Hay un 13% del dinero que no lo tienen. ¿Cuánto es? Calculado en la recaudación. 13% son, ese 13% son 1.373 millones de dólares. 1.373
millones de dólares. No provienen de los impuestos y de los ingresos no tributarios. ¿De dónde va a salir eso? Ajá. Tienen que ser préstamos. Correcto. Entonces eso va a provenir de préstamos que ya están aprobados. Okay. Ya están aprobados. Son préstamos, por ejemplo, uno de este año, que lo aprobaron este año, y que este año va a recibir un desembolso, pero el año que viene recibe otro, y el siguiente otro, porque hay préstamos que se aprueban para 3 años, para 4 años, para 5 años. Por ejemplo, el de salud, que se aprobó en el gobierno de Sánchez Serén, aquel de los 170 millones, era para 6 años. En el primer año, un desembolso. En el segundo año, otro desembolso, hasta completar los 170. Entonces, todos los años entra dinero de préstamos que vienen de años anteriores. Son préstamos del mismo gobierno de Bukele. Ya, del mismo gobierno de Bukele. Un préstamo del 2020, que era de 5 años, de 6 años, y todavía queda una colita. Quedan tanto para el 26. Uno del 21, que queda una cola para el 26. Uno del 22. Y así. Entonces, ¿sabes cuántos son los desembolsos? ¿De cuántos préstamos? Está en el documento. 41 préstamos. Ya eso ya está aprobado. Sí, que ya están aprobados. Pero no han entrado. Han entrado algunos desembolsos. Por ejemplo, uno del año pasado, que es para 3 años. El año pasado dieron una parte. Este año otra. Y el año que viene termina. Otro que se aprobó este año. Comenzó este año. Otro que se apruebe este año va a entrar el año que viene. O sea, todo eso está calculado. 3 de esos 41 son de gobierno, o sea, préstamos bilaterales. Y 38 son de organismos multilaterales. ¿Quiénes son esos? Los que le están prestando. El Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corporación Andina de Fomento, que le está prestando mucho, el BID, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario entra aquí. El Fondo Monetario, acuérdate que le va a dar 1.370 millones. Pero no se lo da este año. Este año le dio primero una parte, creo que no llegaba ni a 40 millones, luego 113. El año que viene le va a seguir dando, si cumple el acuerdo. Ya te voy a preguntar sobre eso más adelante. Ajá. Entonces, imagínate, son 1.373. Ok. Que tiene que conseguirlo con préstamo. Que tiene que conseguir de préstamo, que ya están aprobados. Pero tú sabes, no, entonces quiero aclarar ahora esto. Eso va a entrar ya. Eso sube la deuda. Porque eso cuando se desembolsa sube la deuda. Y el gobierno va a pagar amortización por 929 millones. 929. Y va a pagar interés por 1.505. O sea, va a pagar deuda por 1.400 y pico. Pero 1.505 no reducen la deuda. Va a pagar 2.434. Fíjate bien, Franklin, este cálculo. Le van a entrar 1.373. Anotémoslo. Va a pagar 2.434. Cualquiera diría la deuda baja, porque va a pagar más que lo que va a recibir de nuevo préstamo, ¿verdad? Sí. Va a pagar por la deuda que ya está, que es de 33.000 millones, ya la supera. Va a pagar 2.434. Y va a recibir de nueva deuda 1.373. Cualquiera diría, entonces, como va a pagar más, la deuda baja. No, la deuda no baja. Porque de los 2.434 que va a pagar, 1.505 son de intereses que no reducen la deuda. 62%. Terrible. De cada $100 que va a pagar de deuda, 62 no la reducen. Solo la reducen 38. Y la amortización son 929. Por lo tanto, si amortiza 929 y recibe nuevo préstamo por 1.374, la deuda sube en 444 millones. Ya de entrada. Va a crecer en 444 millones. Pero a eso hay que agregarle otra cosa. Este es el diseño. Pero ¿qué va a pasar el año que viene? Que van a seguir pidiendo prestado de las AFP. Lo que piden prestado de las AFP no entra aquí, porque eso lo pide el Instituto Salvadoreño de Pensión. Es deuda pública, pero no del gobierno central, pero del Estado. ¿Cuánto le van a pedir a las AFP? Este año llevan más de 400 en 8 meses. O sea que van a llegar a 600 y pico.
el año que viene van a pedir más de 600. Súmale a los 444 más de 600. Ya estamos en más de 1000. Es un hoyo negro eso. Ya estamos en más de 1000. Pero además, el año que viene van a seguir pidiendo préstamos. No estos desembolsos de los aprobados, sino préstamos nuevos. Pues ya lo sabemos. Van a presentar otro préstamo para hacer un estudio para la segunda fase de la inversión del aeropuerto de Oriente. Porque hay que hacer un estudio y cuesta 60 millones. Luego otro para ciberseguridad. Luego otro para... Es decir, yo calculo que el año que viene la deuda va a crecer en 1.500. Y es un cálculo conservador. Cálculo conservador. Ok. Vamos a hacer. Este es un punto. Ahora quería entrar para ir viendo datos, César. Ponemos el cuadro, ponemos a producción que nos ayude con el cuadro, el comparativo del presupuesto 25 con la propuesta del 26, para que César nos vaya ya con detalles ampliando sobre esta información. A ver, César, en la medida de lo posible, si lo puedes ampliar, producción. Ahí está. Explícanos un poco qué es lo que tenemos, César. Ok, si nosotros vemos este cuadro, vemos arriba que la Asamblea Legislativa tiene el mismo presupuesto, 47 millones. Ya no me gusta. Porque la Asamblea, yo creo que a la Asamblea hay que bajarle el presupuesto. O sea, ¿de qué le sirve la Asamblea Legislativa al pueblo salvadoreño? ¿Qué es lo que hacen 57 diputados y diputadas pro gobierno, al servicio del gobierno? Bueno, llegar a una reunión, escuchar a alguien que lee 2 páginas del presupuesto y levantar la mano y aprobarlo e irse. La Asamblea puede cerrar y la vida sigue, porque o que lleguen solo a aprobar y se vayan. Mira, le podrían dar una dieta por reunión, $50, y que se reúnan 4 veces al mes y cada diputado cobre $200. Ya así se paga en alguna tripartita. Yo tuve en el salario mínimo y nosotros hacíamos una reunión semanal. Y ahí nos daban café, a veces hasta llevábamos la cenita nosotros, y ahí nos pasábamos 2 horas. Es una dieta. Entonces, lo que necesitan son dietas. No estoy hablando de Claudia, la diputada de Vamos, mi respeto, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es una persona que trabaja. Pero, bueno, ella es una persona. Pero estos que están al servicio del gobierno son operadores políticos. Entonces, 47 millones. Ese presupuesto se debería bajar a 5 o 6 millones y liberar fondos de ahí para hacer vivienda popular. Ok, segundo, la presidencia. ¿Cuánto tiene este año? Este año la presidencia arrancó con un presupuesto menor, como de 130 millones. ¿Y sabe cuánto lleva ya? 181, porque le hicieron un refuerzo. Y va a ejecutar 181 si no le hacen otro refuerzo. O sea, arrancó con 130 y pico. Perdón, ahí has incorporado hasta el último refuerzo. Sí, que es el mes de agosto, esta información. No está septiembre. 181 millones. Y el año que viene le van a aprobar 190. Es decir, 9 más es receta. Ok. Quiero pasar ahí a decir. Entró con 130, César. 130 y pico. Y está llegando a 190, o sea que en concreto serían 60 millones más. Exactamente. De cómo aprobar el presupuesto a esta fecha. Arrancó con 139. Aquí tengo el dato. Para agosto subió a 181 y ahora va para 190. Ajá, 60 millones más. 60 millones más. Con respecto a cómo lo aprobaron este año. Y ahí principalmente, César, perdón, César, disculpa, pero es que así como nos abordaste el tema legislativo, Capres, 60 millones más, un presupuesto de 190 millones, en teoría lo que se ha manejado es que el grueso de eso es propaganda. No sé si tú ves algo estratégico ahí. Aquí te voy a decir lo que yo vi. 4.3 millones de aumento salarial, de remuneraciones, de 27.4 a 31.7. En términos porcentuales, un aumento importante. Sí. Es un aumento de salario de alrededor de 18%. Gasto de compra de bienes y servicios lo aumentan en 13.2 millones.
compra de bienes y servicios. ¿Qué tanto gastan en eso? Eso es carro, energía, combustible, papelería. A lo mejor contratan a alguna persona que hace video para divulgar las obras del gobierno, etcétera. No sé. A la Secretaría de Comunicación y a la de otra le suben 1 millón. Y hay una secretaría nueva que se llama de Valores. Sí. A esa le meten $2 millones. $2 millones. Ahí se centran los aumentos con respecto a este año. Estamos hablando de 30, estamos hablando de, con perdón, si son 9 millones más que este año, ahí estamos hablando de 13, 14, 16, ahí estamos hablando como de 20 millones. De 20 millones. En el área donde hay, donde se ven aumentos. Esto es en la presidencia. Lo otro que nos dice el cuadro es que el Ministerio de Defensa aumenta de 314 a 325. Fíjatelo ahí. De 314 millones a 325. ¿Cuánto es el aumento? A 335 dice ahí. A 335. Son 21 millones. Bueno, yo no he desglosado el presupuesto de la Fuerza Armada, pero me llama la atención, ese presupuesto estaba en 145 millones en el año 19. El año pasado ya superó los 300, más que se duplicó. Y este año que viene le mete 21 millones más. Ese aumento no me agrada. Está bien. La Fuerza Armada se supone que tiene la función de defender la integridad territorial y la soberanía, pero aquí eso no está amenazado. Yo pudiera entender el aumento en la PNC y todo eso, no lo objeto, pero no aquí. En educación se ve un aumento, de acuerdo a cómo está ahí, de 100 millones, pero ya lo vamos a desglosar, En salud se ve también un aumento de un poco más de 100 millones, ya lo vamos a ver. En turismo el aumento no es muy grande, pero hay un aumento de 44 a 58. 14. En seguridad pública aumenta 99 millones, hay un énfasis. Yo en lo personal, los aumentos en seguridad pública no los objeto, ¿verdad? Ni puedo objetar el aumento en salud ni en educación, pero me voy a la partida para ver lo que está sucediendo y ya lo vamos a desmenuzar. En cultura, 28 a 31, es lo mismo. Eso no cambia nada. Desarrollo local, 37 a 39. ¿Qué es eso? 2 millones. Eso se va en salario. Vivienda, de 11 a 13. Con 11 millones, el Ministerio de Vivienda no puede hacer nada. Eso se va en salario. Y con 13, tampoco. Así que ni siquiera le paremos bola. En Cancillería le aumentan 1 millón. No me gusta. En obra pública hay una reducción de 961 a 935. Ahí ya. Estamos hablando de un ministerio muy importante en términos del impacto. Y hay un recorte. ¿De cuánto? De 26 millones. 26 millones. En gobernación hay una reducción de 5 millones. No sé por qué. En agricultura hay una reducción de 8 millones. En economía hay una reducción de 64. No está bien. Con perdón, de 64 no. Pasa de 190 a 64. Agricultura pasa de 173 a 165. Y economía de 190 a 64. ¿Cuánto es el recorte? Es muy grande. El recorte en agricultura. Es un recorte de más de 50%. De 126 millones. A economía, ya vamos a ver dónde está. En Hacienda también hay un recorte de 164 a 121. En medio ambiente dejan el mismo presupuesto, 16 millones, 16. En trabajo, que tiene 15, dejan 15. Y en el ISDEMU de 7.2, ahí terminó los ministerios, pero quise poner el ISDEMU. 7.2 a 7.2. Bueno, ¿qué va a hacer con 7.2? Hay que decir lo siguiente, el año que viene habrá inflación, ellos calculan una inflación de 1%.
Es decir, que si el IDEMO este año tiene 7,2 millones y el año que viene tiene 7,2 millones, con eso hace menos que este año, porque el dinero pierde valor por el encarecimiento de los bienes y servicios. No es lo mismo $100 este año que $100 el año que viene. Lo que yo compro este año que $100 no lo voy a comprar el año que viene, porque siempre hay un incremento de precio. Entonces estas son reducciones. Cuando el presupuesto es igual, lo que se dice en términos económicos, que hay una reducción en términos reales, no nominales. En términos nominales es el mismo, 7,2, el IDEMO, 7.200.000. Pero en términos reales, capacidad de compra, capacidad de ejecución, es una reducción. En la PDH hay un recorte de 2 millones, de 11 a 9. Derechos humanos no interesa. Y en el Consejo Nacional de la Judicatura lo dejan igual, de 6 millones a 6 millones. Al final pongo el pago de la deuda. Este año son 2.785, el año que viene 2.434. Ok, tal como está aprobado. Pero esto puede subir porque van a recibir más préstamos. Seguro que en enero aprueban otro préstamo y tienen un desembolso en marzo y comienzan a pagar. Pero esos 2.434, ahora vayamos al presupuesto de educación, 1.641. Es mucho más grande el pago de la deuda que la inversión en educación. Es como 800 millones más. Y es 1.000 millones más, 1.100 millones más, 1.100 millones más que lo que va a salir. Es el rubro más grande, 23%, el pago de la deuda. Y la deuda crece. De manera que cada vez va a ser más complicado en los próximos años. Ok, entonces yo quería, a partir de esta información, pasar a ver algunas cosas relacionadas con los ministerios. Comenzando con, pero antes de comenzar a los ministerios, te quería decir algo sobre las plazas. Fíjate que se van a contratar personas en algunas áreas y se van a despedir de otras. Y al final habrá 1.455 empleos nuevos en el Estado. 1.455 plazas. Es decir, que los empleados y las empleadas públicas, que hoy son 194.500 más o menos, van a ser 195.056. ¿Sí? O sea, aumenta de 194.000, de 193.500 a 195.000. No es mucho lo que están creando como empleo público, pero hay una pequeña creación. 1.455 plazas, pero hay recorte. ¿Dónde que hay aumento de plaza? Te voy a decir dónde hay aumento de plaza. En la Secretaría de Valores, porque la están creando. En la Dirección de Mercados Municipales. En la Dirección de Ordenamiento Territorial, o sea, oficinas nuevas. Consejo Nacional de Especialidades Médicas. La Autoridad Nacional de Residuos. La Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Red Nacional de Hospitales. Ahí crean empleo. ¿Y dónde recortan? Van a recortar 1.200 empleos en el Ministerio de Seguridad. 1.226. No lo entiendo. No entiendo por qué si le aumentan el presupuesto al Ministerio de Seguridad, recortan plazas. Van a quitar 1.226 plazas en el Ministerio de Seguridad. De Seguridad Pública. ¿Y eso qué serán, César? ¿De qué estamos hablando ahí? No tengo el detalle porque el presupuesto solo te pone el cuadro de plaza y te pone más o menos los salarios. ¿Pero qué serán? ¿Policías? ¿Serán...? Yo he oído que van a despedir policías, pero no me caso con esa opinión porque no tengo los detalles. Pero bueno, eso hay que tomarlo en cuenta porque ese es un ministerio importante. Sí. En ANDA van a despedir 503 personas. Se reducen. Pero ¿por qué despedir gente de ANDA? Si tenemos una crisis de agua, nosotros lo que necesitaríamos es más dinero para ANDA y más gente, técnicos. Ok. En CEPA van para la calle 179 personas. En el Instituto de Bienestar Magisterial 216 van para la calle. Y del Ministerio de Educación van a despedir 155.
Pero este es el diseño, después piden más y hay gente que renuncia. Yo tengo información de que hay gente que está renunciando de unidades de salud, personal médico, porque ya no aguantan la presión y el maltrato. O sea que al final eh, eh, van a despedir de todas esas plazas que te he mencionado, como 2.800, pero crean otras plazas, por otro lado, en estas instituciones y al final hay un pequeño incremento. Ok, de los 16 ministerios, 15 tendrán de recorte y dos estarán iguales. También se reduce la PDH. Ahora bien, ¿qué va a pasar en agricultura? Bien, en agricultura yo no tengo todavía las posibilidades de desmenuzarlo porque tengo que compararlo con el presupuesto reforzado, pero hay un recorte de 8 millones. En obra pública 26. Bien, entonces pasemos mejor a ver los ministerios donde podemos ya hacer un desglose. Mira el Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar ahí? De ese aumento de 100 millones, en compra de bienes y servicios son 80. Van a aumentar 100 millones, pero 80 son en compra de bienes y servicios y 17 en salario. Bueno, pero van a despedir gente. No me queda claro el aumento salarial aquí. Pero ahora pasemos a ver parvularia. El presupuesto de parvularia se mantiene más o menos en 76 millones. No tiene variación prácticamente. Entonces, ¿por qué dejan un presupuesto de parvularia prácticamente igual? ¿Será que consideran que no va a haber incremento de la matrícula? Ok, ¿cuánto hay para educación media? Este año 96 millones. Y el año que viene, 98 millones. Y el año que viene 98 millones. Entonces, ¿qué va a pasar en educación media? Y le mantiene el mismo presupuesto. No se supone que el presupuesto de educación, de salud, debería incrementarse. Tú tienes que tener presupuestos que crezcan, no que lo congelen. Porque además, con estos 98 millones vas a hacer menos que este año. El cálculo para mí es que no va a haber incremento de la matrícula. Ok, a la Universidad de El Salvador le recortan 1.6 millones. Me llama la atención que las autoridades no han dicho nada. Ok, el presupuesto se compone de lo que le dé el gobierno y algo que recauda la UES, que tiene una recaudación porque vende servicios. Este año el presupuesto es de 125.7 millones y el año que viene 124.1. Entonces hay un recorte de 1.6 millones. Entonces tú estás congelando el presupuesto de parvularia, el presupuesto de media y estás reduciendo el presupuesto de la educación superior. ¿Cuál es la calidad que va a haber aquí? Y la cobertura que va a haber aquí de la educación. Ok, pasemos a ver ahora un programa que se llama Infraestructura y Equipamiento, mi nueva escuela. ¿Cuánto había este año? 140 millones. ¿Cuánto habrá el que viene? 140 millones. Pero ya sabemos que ni siquiera lo ejecutan. No hay aumento. Lo congelan. Se supone que para disponer de ambientes escolares en buenas condiciones, en parvularia, en básica y en media, para favorecer el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Así se llama el programa. Hay otro que se llama Programas y Proyectos de Inversión. A ese le quitan 2.7 millones. Lo pasan de 15.5 a 12.8. ¿Por qué le quitan dinero? Casi 3 millones. ¿Sabe para qué es ese programa? Está en el texto. Construir, adecuar espacios educativos, dotar de equipo para mejorar las condiciones de aprendizaje en las especialidades de bachilleratos técnicos vocacionales, para que los estudiantes desempeñen competencias y los docentes sean mejores facilitadores. Pero le está quitando dinero a los que le quiere mejorar competencia, a los estudiantes. Crecer y aprender juntos, muy publicitado. ¿Sabe cuánto le quitan? 29.5 millones. Lo pasan de 200 a 175. Ese programa es para desarrollar un modelo de calidad educativo en primera infancia, para niños y niñas de 0 y 1 año de edad. Pero resulta que le recortan el presupuesto.
Programa de mejora de la calidad y cobertura educativa, Nacer, Crecer, Aprender. A este le quitan 14.4 millones, o sea, le quitan el 53% del presupuesto de este año, Sí, no. que era de 27, y lo bajan a 12.6. No. El programa de ampliación de la oferta educativa de educación media para mejorar la productividad. Oye, qué nombre, más rimbombante. Sí. Le quitan 2.2 millones, de 15 a 12.8. Sí. Este para mejorar los espacios educativos y darle equipo, condiciones de aprendizaje en bachillerato también. El programa de reforma educativa, que se llama Mi Escuela Nueva, ese lo congelan, porque lo pasan de 3 millones con 700 mil dólares, de 30 millones 700 mil a 30 millones 400 mil. O sea, hasta le quitan dinero. Pero en algunas áreas aumenta y en otras disminuye. Te voy a decir dónde disminuye. El vaso de leche. Perdón, la nutrición escolar. Le quitan a esta dos, le quitan 1.7 millones. Y dice aquí que el vaso de leche se va a entregar 2 días a la semana. 2 días a la semana. Ok. Garantizar Antes el era consumo de todos los 2. días de la semana, hay que decirlo. Sí, y dicen que van a garantizar como mínimo el consumo de 2 vasos de leche fluida por semana, producida nacionalmente como complemento al refrigerio. Es decir, recortan en la alimentación. Y los centros de desarrollo infantil, a esto le quitan dinero. ¿Sabes cuánto hay para eso? Para los centros de desarrollo infantil, que es para garantizar el máximo desarrollo socioemocional y de aprendizaje de las niñas y niños de 0 meses a 6 años. Es increíble. Quieren desarrollar al máximo, quieren garantizar al máximo el desarrollo socioemocional y de aprendizaje de 0 a 6 meses, de 0 a 6 años. Y lo que tienen son 1.9 millones este año. Sí, no. Eso se va en el salario. Y el año que viene, para colmo, le van a 1.6. Mejor Sí. que lo cierre. Sí. ¿Tú no crees que es mejor que lo cierre? Gastan más en la asamblea que en estos programas. ¿Cómo es posible? En estos programas. Y en la asamblea no estaría mal darle fortalecimiento socioemocional, pero eso que lo saquen de otro lado o que lo clausuren. Sí. Ya está un poquito mayor, ya es muy difícil con la psicología formada cambiar. No es imposible, pero es difícil. Salud. En salud a Ciudad Mujer le quitan, lo mantienen prácticamente igual. Bueno. No hay aumento. Fosalud le quitan 2 millones. Ok, al hospital, a un rubro que se llama desarrollo de la inversión, que es para fortalecer la infraestructura de la red de establecimientos de salud y equiparla. Sí. Lo mantienen en 3 millones, no hay mejoría. O sea que no va a haber mejoría ahí, ni en equipamiento ni en restablecimiento. Y en la red hospitalaria, el monto se reduce en 7.3 millones. Le quitan dinero a la red hospitalaria, desde 23.2 a 5.9. Ahí va a haber de mejoría. Y hay algo, le suben mucho dinero al hospital El Salvador, pero desaparece del presupuesto el hospital Rosales. El hospital Rosales tenía 68.6 millones en el 2025 y hoy no está dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Ok, entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Yo hablé con una doctora. Ella me dijo, bueno, es que el hospital Rosales lo van a convertir como en otra cosa. Hay que averiguar ahí si es que lo han puesto como oficina administrativa. Hay otra especulación de que pasa a la Red Nacional de Salud. Sí, pero no puede estar ahí porque no extrañaría. Porque esa Red Nacional de Salud tiene que ver con los hospitales y los hospitales tienen que ver con el presupuesto del Ministerio de Salud. ¿Por qué desaparece el Hospital Rosales del presupuesto? 68 millones menos. 68.6. Eso yo lo voy a dejar en el tintero. No quiero especular sobre este tema. Ministerio de Economía. Pero bueno, en educación no va a mejorar por todos los programas que han quitado. Y en salud
Estoy viendo que están afectando rubros importantes como no salud y lo que tiene que ver con infraestructura y el equipamiento de hospitales. En el Ministerio de Economía hay un recorte de 126 millones. Le van a quitar 21 millones a un programa que se llama Desarrollo Económico. Y aquí entran dos cosas. Fíjate que un componente es fortalecer y dinamizar el clima de inversión en el país. Pero ¿cómo? Si quieres fortalecer el clima de inversión, atraer inversiones, dice, y facilitar las exportaciones, 3 propósitos. Le quitas a ese programa 5 millones del recorte de los 21 de que hablé en el proyecto de desarrollo económico. Ahí hay un programa al que le quitan 5 millones para atraer inversión y promover exportación, y le está quitando dinero. Otro se llama promoviendo oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades. Este es para mejorar las oportunidades de acceso al empleo y el desarrollo de habilidades de grupos vulnerables. Ajá, quieren hacer eso, pero resulta que le quitan 7 millones. Tenía 15 y le quitan 8. Van 7. A CONAMIPE le recortan, lo dejan congelado prácticamente en 5.7 millones. Por lo tanto, aquí no hay dinero para atraer inversión, para promover exportación, para generar empleo, ni para apoyar a la micro y pequeña empresa, que son las que más empleo generan. Paso al IDEME. Lo dejan congelado, pero mira lo que hacen. A Ciudad Mujer le cambian el nombre para que la gente no se acuerde de Mauricio Funes, de Banda Piñato, del FMLN. Las nuevas generaciones no recuerden que Ciudad Mujer surgió. Le ponen que ahora se llama Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres. Quieren borrar la memoria de la nueva generación. Ay, Dios. Sí, güey. Entonces, mira, lo otro, la inversión en activos fijos. Lo que decíamos, gasto de capital. Hay un aumento en la asignación muy pequeña, de 4%. Aparentemente le están asignando más a ese rubro, pero resulta que no sirve de nada asignarle más, porque ya sabemos que no lo ejecutan. Sí. Y ahí vamos, y ahí tendríamos que pasar al cuadro de la ejecución de este año, para que viéramos cómo está la ejecución de ese presupuesto. Quiero cerrar entonces con lo siguiente. Ajá. Ya toqué casi todo aquí. Ahí me quedaron algunos que no lo mencionaste y tengo dudas. Ajá. No sé si nos puedes desglosar así rápidamente lo más estratégico de obras públicas, que es yo creo que es el ministerio con más presupuesto. Y segundo, ¿qué pasa con la DOM? Bueno, en el caso de la DOM siempre aparece un monto mayor, porque se le asigna el 4.5 de los ingresos corrientes. Y como los ingresos corrientes los calculan todos los años más altos, porque va a haber más recaudación, entonces a la DOM le asigna más recursos. Le asigna, aparece un poco de dinero mayor. A la DOM siempre le asignan entre 460 y 470 millones, más o menos. Pero otro problema es la ejecución. En el caso de obras públicas, yo no he podido hacer una comparación, porque hay que compararlo con el ajustado. Y no tenemos los detalles del ajustado, pero hay un recorte de 26 millones en obras públicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace obras públicas? Obra pública hace dos cosas: paga salario, gasto corriente, pero lo mayor es el gasto de inversión. Son obras. Entonces el recorte no es por el lado del gasto corriente, el recorte es por el lado de la inversión. 26 millones menos en inversión, en obra. Hay que desmenuzarlo, pero ya sabemos que habrá menos inversión en infraestructura. Antes de pasar a la otra parte, César, antes de pasar al comportamiento de la ejecución este año, sí. Ya tenemos, vamos a ver, quiero pedirte que me permitas leerte comentarios, porque tenemos un montón de comentarios, y sí. Luego hacemos un resumen así, porque yo te pido que la próxima semana hagamos un nuevo programa para ver el complemento de cómo se ha ejecutado este año, ¿te parece? Yo creo que sí, para que no salga más largo. Sí. Voy con comentarios. A ver, producción, échanos la mano por acá. Dice Fran, buenas tardes. María Elena, bienvenida, María Elena. Bendiciones, lo vi en la tribu, lo felicito por sus datos, muy acertados. Gracias, María Elena, un abrazo.
Saludos a la RR. Hoy en la noche nos vemos con la RR. Tenemos cadena nacional y mañana tenemos programa con la RR. Un abrazo, gracias por estar compartiendo también. Estamos transmitiendo en la RR también, César, para que te enteres. Roberto, saludos, Frandis, y a todos los conectados desde Berlín. Un abrazo. Te peleaste en la tribu, no, te pelaste, dice, dejaste hasta mudo, dice, ¿cómo era el niño de 5 años? Está bueno, sigamos. Gracias, Roberto. Ya te di mi live, Fran, número 2. Sigamos. Contento y orgulloso, dice catedrático Fran, esta mañana le diste una lección al vocero del círculo de genuflexos. Si es que hoy en la mañana estuvimos en la tribu, César, con uno de los miembros del círculo, Aldo Álvarez. Yo le comenté ahora, ¿te acuerdas, César, que habíamos invitado para que vinieran a debatir? Y le pregunté, ¿por qué no debaten, verdad? Porque, pues sí. Bueno, no me respondió, pero creo que no le gusta debatir. Ahí estuvo conmigo ahora en la mañana. Fran es un gran debatidor, dice, datos concretos. Lástima que el personaje no tenga verdaderos argumentos. Bueno, sigamos. Dejando like, sigamos, por favor. Vamos a las preguntas, producción, si podemos tener preguntas de lo que estamos abordando. Gracias a todos los que están escribiendo. Salió peor que Romeo Auerbach. No existe presupuesto para la agricultura, como que los salvadoreños no comiéramos, dice. Ahí te voy dejando preguntas. Buenas tardes, Fran, saludos. No hay que temerle a Walterengo, que solo sabe amenazar, dice. Sí, ayer hablamos de esto. Gastos en reserva. Mira, tú tienes un dato, César, yo haciendo esta exploración, a mí me parece que más o menos el 30% del presupuesto está bajo reserva, de diferentes carteras. Si tú has logrado sacar un dato de esto, ¿cuánto del presupuesto ya está bajo reserva o se maneja bajo reserva? Tomen nota, dice, y atentos, será una clase de economía de primera. Gracias. Live 24, saludos cordiales, gracias, Mario. En vez de agricultura vamos a comer militares. Qué buen mensaje, tienes razón. Hay problemas con el río Sensunapán. Sí, gallito inglés. Allá en China dejó todo el pelo don Aldo, dice, que tanto que trabajó. Buenas tardes, saludos a todos. Excelente cátedra en el programa La Tribu. Mi like, saludos, patria querida. Hoy en la noche tenemos cadena nacional en Patria Querida con todo el equipo, con todo el staff ahí. La DOM tomó 12 millones del MOP. Oye esto, la DOM tomó 12 millones del MOP y junto a Constructor El Salvador, donde está Juana Guevara, socia de Bukele. Franklin, pregúntele a César si no hay riesgo del dinero que está en los bancos de El Salvador, por todo lo que se ha dicho de la ley, dice ahí el corralito. Buenas tardes, Fran, saludos al invitado. ¿Qué tal la nueva ley de sanción de lavado de dinero? Excluyeron a constructoras, a agentes mobiliarios, activos digitales, donde el actual presi ha hecho fuertes inversiones de dudosa procedencia. Pregunto, ¿cuándo Bukele entró al gobierno el presupuesto era de 8.000 millones y ahora es de 10.000 millones? Pero todos los despidos que quitaron, el FODES, quitaron las pensiones solidarias, etcétera. Sí, es cierto, se ha quitado todo eso. ¿Hacia dónde se ha orientado ese dinero? ¿Qué se hace todo ese dinero si no se ve dónde lo utilizan? Entonces se llenan la boca que el presupuesto ya está autofinanciado y vienen una serie de aprobaciones de nuevas deudas. En México el nuevo aeropuerto es un fracaso. A nosotros nos pasará igual con ese nuevo aeropuerto. Estos gastan el dinero a lo loco. Este es otro tema importante. ¿Ves que esa inversión de este presupuesto va a algo que se traduzca a crecimiento? Pregúntele al licenciado cuánto tienen los bancos en liquidez actualmente. Estuvimos apoyando ahí en la tribu, dice Pajarito Amarillo. Gracias, excelente. Gracias a todos. Me pregunto cuánto es lo que debe cada salvadoreño al nacer. Unos $3.500. Ya nacemos endeudados. Buenas tardes. ¿Por qué Bukele dice que tiene fondos disponibles para crear otro proyecto de mascotas cuando el Fondo Monetario le está diciendo que debe reducir gastos y reformar las pensiones? Por último, hacen estudios para ver cuándo se puede desaparecer, por lo que tú decías de estos nuevos estudios que podrían estar programados. Ramón Serrano, que los pensantes se concentren y tomen notas de la cátedra. Yo me encargo de allá otra gente, dice. Julio Valle, estos diputados al salario mínimo, vamos a estos diputados el salario mínimo, por lo menos, hay que pagarles. Y nada más sus asesores que el partido les pague, dice. Son insaciables estos nuevos ladrones de la N, dice Rumi Puni.
Felipa dice, me gustaría ver el sumario de ingresos y egresos para ver de dónde piensan recuperar esos ingresos para esta distribución que tienen. Eso iba a decir, van a gastar más y no va a alcanzar. Necesitamos elevar aún más el IVA al 17%, pregunta. El dinero alcanza cuando nadie roba. Esa frase ya no les queda a ninguno de estos ya. Sigamos. El dinero que ganan los 57 dipurratas es pisto malgastado. En 6 años no han creado ni una tan sola ley, solo aprueban lo que les manda Bukele. Correcto. Sergio, necesitan emplear pandilleros, pobrecitos. Antonio, está claro, los que queden serán bien remunerados con respecto a seguridad. Van a llevar reos de confianza a trabajar para ahorrar dinerito, dice. Y para colmo, no producimos algo a gran escala para no estar en esto, dice. A los dipurratas no les interesa la agricultura. Es nuestra alimentación, como ellos solo comen caviar. Compartan, por favor. Voy a leer un par más, César. Imagino que Capres va a tirar un gran marketing para contentar a sus fanáticos radicales enfermos a no protestar por más deuda. De veras que los políticos deberían saber de educación financiera. Es un desastre esta fuga de capital. Bueno, para eso están asesores, pues. No necesitan saberlo todo, pero si no tienen asesores, sino que tienen fotógrafos o youtubers o no sé, eso tampoco les ayuda. Sin desaprovecharla de culpar a los partidos ya en extinción de por qué Capres se está endeudando más, dice Edre. Escuché en una entrevista que hay escuelas que tienen el presupuesto anual de $1,000 y si lo dividimos por día son para 200 alumnos, les queda 0.07 centavos por alumno, pero puede más el marketing gubernamental. ¿Ok? Hoy, el diario de hoy cuenta que es un solo embrollo, la gente anda para arriba y para abajo. Sigamos. La economía es lo peor que se maneja en los Andes. Todos esos datos solo lo saben los economistas. Gracias, señor Villalona, por la información. César, me voy a quedar ahí y si encuentro otro te lo incorporo. Dice, no les va a alcanzar el pisto a estos todavía perdonando 25 años de impuestos a los que construyan torres y al pulpo, dice. Que alguien me explique si el presupuesto de la nación es el más alto conocido hasta hoy porque le recortan a los programas de inversión social que benefician al pueblo. Bien, te dejo, César. Y ahí me quedo. Vamos a seguir dejando los comentarios para que los veamos y si hay alguno te lo incorporo. Ok, primero, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Vamos a ver. La deuda per cápita. Somos 6 millones y la deuda está como en 33.100 millones más o menos. Calculen, cada persona debe como $5,000. Más o menos, cada persona. Cada familia debería 20,000, si son 4. Entonces, cuando yo hablo de persona, incluyo a una persona de 6 meses, sí. O una persona de 2 años, una persona de 10 años, de 15, de 20, de 80. Está fuerte, pero es mejor calcularla con respecto a los ingresos del gobierno. Los ingresos del gobierno no dan para pagar esa deuda. El Estado completo tiene muchas dificultades para pagar esto y va a seguir creciendo. Sí es el presupuesto más alto, todos los años es más alto. Es muy raro que el presupuesto de un año sea menor que el anterior. En este gobierno está ocurriendo eso. Es el más alto, con perdón. El más alto es el del 24, que fue de un poquito más de 11,000 millones. El de este año es menor que el del año pasado y el año que viene es menor que el del 24. Pero el del 24 es el más alto de la historia con este gobierno. Sobre el agro, bueno, yo estaba revisando el índice de volumen de actividad económica y el PIB trimestral y el crecimiento del sector agropecuario es 0,1. El sector agropecuario está estancado y la industria 0,6 en los primeros 6 meses del año. Sigue mal, pero al gobierno no le preocupa mucho porque si la agricultura desciende, hay quienes importan alimentos. Entonces las importaciones suplen la falta de producción nacional y los importadores son millonarios. Aprovecho para darte el empleo en el agro. En el sector agropecuario trabajaban 473.847 personas en el año 19, casi 474.000.
El año pasado cayeron a 413.000 en el año 2023 y el año pasado 401. O sea que se han perdido 72.000 empleos en el sector agropecuario. Ahí De está el dato de la 473 pobreza extrema de ACES. a 401, sí, y mucha migración. En la industria se han perdido de 432.000 a 415. En el comercio de 901 a 875, entre el 19 y el 24. En enseñanza de 92.000 a 83, sí. Menos gente. En servicio comunal y de salud trabajaban 190.000 personas, hoy son 175. Y en servicio de electricidad trabajaban 22.300 y hoy son 20.800. No voy a seguir. Se está perdiendo empleo en sectores clave, ¿verdad? Electricidad, agua, salud, lo comunal, la enseñanza, la industria y el agro, incluso el comercio. ¿Dónde es que se está generando empleo? En el gobierno. Se han generado como 60.000 nuevos, que despiden pero que contratan otros. Afinidades con el gobierno y otras cosas más delicadas, que es mejor no mencionarlas. Y también se ha incrementado el empleo en el Ministerio de Seguridad. Ahí hay un aumento en el Ejecutivo. Donde la otra, entonces el agro, si desciende, los importadores traen, ese es el negocio. De manera que no hay política de apoyo al agro. Cerraron los 5 programas que había en el gobierno de FUNE, que comenzaron con FUNE, siguieron con SEREN, los cerraron en el BEN. Acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural, desarrollo agropecuario. Y en el año pasado, en este año creo que fue, le comenzaron a dar una tarjeta de $75 para los paquetes, cuando costaban 120. Ok. El riesgo de dinero en los bancos. Los bancos tienen una liquidez como de 23.000 millones. No los bancos, la liquidez de la economía entre el circulante y lo que ellos tienen ahorrado. Los bancos están solventes. Los bancos tienen una mora que no llega a 2%. La banca privada está bien. No ha mejorado con este gobierno, sino que viene bien desde hace muchos años. Es una banca sólida que recupera lo que presta. Pero no están calculando dentro de la mora esa deuda del gobierno de muchísimo dinero, porque la prorrogaron a 3, 5, 7 años. Pero digamos, salvo lo que le debe el gobierno, los bancos están recuperando. Los empresarios pagan lo que deben. El que incumple es fundamentalmente el gobierno. Yo no veo riesgo todavía. La banca está ganando dinero, las ganancias suben y tienen suficiente liquidez. Hay que ponerle atención porque la deuda pública sigue creciendo. Y en el presupuesto aprobaron, lo voy a leer, en el articulado 11, que se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para emitir deuda flotante o de corto plazo de conformidad al artículo 227 de la Constitución, para cubrir deficiencias temporales de caja hasta por un monto que no exceda el 20% de los ingresos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, si tiene un problema, va a echar mano de la banca, vendiéndole bonos, pero no le paga, vendiéndole letras de tesoro, no le paga de inmediato, porque le agarra y le paga con la deuda. O sea, le da un papel legal llamado letre, agarra el dinero y le paga, pero no le está pagando todo, porque está prorrogando los pagos. Antes tenía que pagarlo en un año, ahora no. Y le debe más de 2.000 millones a los bancos. Eso hay que poner atención, pero por el momento yo no pondría pánico para la población en el sistema bancario. Ok, hay que darle seguimiento, a ver cómo sigue. Y también aumentaron las reservas de liquidez que el Fondo Monetario lo exigió. El Banco Central ahora tiene un poco más de dinero que le quitó a los bancos, por si alguno quiebra, hacerle frente al pago a los ahorrantes. La reserva de liquidez estaba en 14.5, creo que está en 16. El presupuesto ¿qué se ha hecho con el dinero? Sí, el presupuesto es mucho más grande. El presupuesto estaba, en realidad, eran 7.000 y pico de millones el año 19. Superó la barrera de 8.000 en el año 20, el año de la pandemia. Bukele decía que no tenía ni $1 partido por la mitad.
pero ese año entraron más de 1.000 millones de préstamos. Le aprobaron bonos y le aprobaron préstamos. Y la tesorería manejó un poco más de 8.000 millones. Por cierto, el Ministerio de la Corte de Cuentas cuestionaba 1.000 millones de esos 8.000 que gastó el gobierno en el año 2020. Yo no sé en qué quedó eso. No dejaban auditar a la Corte de Cuentas. Muchos indicios de corrupción. Ese dinero en que se ha gastado, bueno, una buena parte del presupuesto se va para pagar deuda para pagar deuda. Otra ha sido el gasto militar, que se ha más que duplicado. También ha aumentado el gasto de seguridad. El presupuesto de seguridad pública era de 400 y pico millones y ya está duplicado. Digamos, ese es el presupuesto que yo no objeto. También le han asignado más a salud y educación, porque el presupuesto de educación solo con el escalafón crecía 30 millones por año. Y lo dieron en el 20, 21, 22, 23, 24 y ahora en el 25 solo se lo dieron a los que ganan de $1.500 para abajo. Y en el 26 igual. Esto es delicado, porque una persona que ganaba 1.400 y le aumentaron un 10%, gana más que el que ganaba 207 en 2007 o 2010. Ahí se puede generar un problema, porque van a superar los salarios de lo que tenían 2000 y que se supone que tienen tal vez mejores especialidades, mejores plazas. También ha habido mucho dinero para CAPRE. El presupuesto de CAPRE ha crecido mucho. Ese presupuesto no llegaba a 60 millones y ya se va a acercar a los 200, que va a llegar a 190 millones. A pesar de que cerraron 5 secretarías de Estado. La de transparencia y anticorrupción, la de ética gubernamental, la de, ¿cómo se llamaba? La que dirigía Roberto Lorenzana y Segovia, la técnica. La Secretaría Técnica que planificaba, la cerraron, le pidieron 400 personas en el año 2020, de inmediato. Entonces, por ahí han sido los énfasis. No ha sido la agricultura, no ha sido los subsidios, no ha sido la mejoría de las áreas sociales. Otra pregunta era sobre el presupuesto y el crecimiento. No conduce a un crecimiento. Un presupuesto que es menor que el de hace 2 años no va a contribuir a un mayor crecimiento de la economía. Aquí la economía crece por el sector privado, que sigue invirtiendo, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas que están haciendo su esfuerzo. Y no hay política de apoyo, porque ya vimos que con AMIPE no, son 5 o 7 millones y ni siquiera le van a aumentar. Lo otro, los gastos reservados. A ti te da 30%. Yo no he hecho ese cálculo, pero yo creo que puede ser más. Porque en salud aprobaron gastos reservados mientras hay emergencia. Y la emergencia nunca termina. Porque aquí no termina ni la emergencia ni el régimen de excepción. Y solo ahí son más de 1.000 millones del presupuesto. Si fuera el 30%, César, ponerle ahora son 10.000 millones. Estamos hablando. Ahí pone un 10%. Ahí pone un 10%. En educación anda como por el 14% del presupuesto. Hay bastante reservado ahí también. Y lo has dicho. En obra pública. Yo no sé si en obra pública dan nada. Y estamos hablando de un presupuesto. Ya con esos 3 tú llegas al 30. La DOM. Está todo reservado. Bueno, si ANDA acaba de decir que no va a informar. Acaba de salir hoy en la prensa gráfica. ¿Viste las noticias? Que no va a dar información reservada sobre las reparaciones que están haciendo. ¿Y por qué? No quieren saber eso. La Asamblea Legislativa son 46 millones. Hasta la procuradora de sus viajes, César. Exacto. Y la Asamblea reservó gasto hasta el 2027. Con perdón, del 21 por 7 años hasta el 2028. 47 millones. Yo creo que es más. Pero no creo que sea menos de 30%. Entonces,
Tengo dos Hay preguntas, mucha César, opacidad en el manejo de los recursos. tengo dos preguntas, César, que la gente ha dejado ahí. Uno, el Fondo Monetario Internacional, para ir cerrando, César. ¿Sabes qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Las pensiones, el acuerdo, porque dijeron que el cierre de septiembre iban a llegar el estudio actuarial y bueno, pero hay silencio. ¿Tienes idea? Aquí hemos conversado y hay versiones que dicen que los técnicos del fondo, la comisión del Fondo Monetario Internacional se fue del país molesta porque simple y sencillamente los quisieron ningunear. No sé, ¿tienes alguna reacción al respecto de esto? Bueno, yo he escuchado eso. Yo no tengo información de primera mano, pero sí hay algunas cosas que pueden haber molestado al FMI. Y si no se ha molestado, yo creo que debería molestarse. Tiene razones para molestarse el personal técnico. Y debió presentar un informe hace como mes y medio el FMI, de acuerdo al convenio, no lo ha presentado. A lo mejor se presentó al gobierno, el gobierno le dijo no saque eso, porque me va a hundir. Algún problema podía haber, porque el gobierno ha incumplido lo siguiente. Entonces tiene derecho a sentirse mal, el fondo. Primero, tenía que presentar el estudio actuarial en septiembre. Bueno, ya sabemos que el fondo le dijo, déjelo para el año que viene. Y la reforma es el año que viene. Pero decirle, déjelo para el año que viene, no es estar contento. Es hacerlo, pero con algún malestar. Ese es un tema delicado. Lo otro es que no han revelado, y eso lo dijo el fondo en el informe primero, los informes de todas las empresas públicas, a quienes le compran, cómo están sus finanzas, las instituciones del Estado. Es decir, sigue habiendo mucha información no reservada. Eso sí es público, que el fondo lo dijo en su primer informe, lo señaló como incumplimiento. Lo otro es que yo no sé si hay algún problema con lo del Bitcoin, porque Bukele sigue hablando de que compran. Se supone que no pueden seguir comprando. A mí no me consta, porque yo nunca tomo un Twitter como una fuente pública. Hay mucho entretenimiento en eso, mucho problema. Ese es un tema. La ley anticorrupción, el fondo dijo que había que aplicarla de manera imparcial. Es decir, no la utilice para perseguir opositores. Pero después de eso lo que ha venido es el apresamiento de Eugenio Chica, el apresamiento de Benito, el apresamiento de Ruth. Bueno, se murió Catalino Miranda. Se murió Catalino Miranda. Nosotros no conocemos aplicación de la ley anticorrupción a funcionarios públicos del actual gobierno. No hay. Aparece en el acuerdo de politizar la Corte de Cuentas. De politizar Corte de Cuentas. Son funcionarios puestos por Capri. Eso no camina, no creo que esté caminando. No conocemos las auditorías de los préstamos del 2020 al 23. Ok. Entonces, hay una serie de cosas y puede ser que el presupuesto del año que viene al fondo no le agrade, porque crece un poquito y el fondo quería seguir en la austeridad, aunque yo insisto que es un crecimiento pequeño y que además no va a impactar en la economía, porque de qué sirve crecer con el gasto militar y con el gasto de Capri. Entonces, aunque hay algunas áreas que sí van a gastar más, como salud y educación, y hay recortes en muchísimas áreas sensibles. Voy a otra pregunta. Puede ser que haya un malestar. Dejémoslo hasta ahí porque no quiero especular. Otra pregunta, César. Tengo una más así brevemente, César. ¿Has visto que se apareció una denuncia de que le estaban cobrando a las remesas en el Banco Agrícola? Dijeron, le estaban cobrando un porcentaje y que esto lo justificaban con la ley de agentes extranjeros. Hubo un debate ahí entre dos diputados, agarraron una denuncia que aparecía en las redes sociales, pero francamente nadie ha dicho esto es así o no es así. ¿Tú qué sabes sobre esto? ¿La ley permite que le caigan a las remesas? Porque ¿te acuerdas que vimos a Félix Ulloa haciendo una especie de aviso ahí, alerta, de que venían tras las remesas? Y así como vemos a este gobierno que anda viendo quién le quita, puede ser. Bueno, mira, la ley no incluye las remesas, para nada.
no tiene nada que ver con la remesa. A la remesa lo que le pusieron fue un impuesto de 1% en Estados Unidos, si no se hacen por la vía de las transacciones electrónicas. Y también, y no le cabe a lo que tienen allá estatus legal, residencia, etc. Es decir, que no tiene mayor... La remesa ha crecido muchísimo. A mí me llamó la atención esa denuncia. Me cuesta creerla, porque como, imagínate, el 24% de los hogares reciben remesa. Sí, si fuera generalizado, aquí hubiera un escándalo, ¿verdad? Pero a lo mejor hay algunas arbitrariedades que estén haciendo algunos bancos. Yo lo que creo es que lo tiene que investigar la Defensoría del Consumidor. Para eso está. Y la Superintendencia del Sistema Financiero. Para despejar la duda de la ciudadanía, ¿verdad? Una última. Lo crítico aquí es, César, que los diputados discutiendo porque ni ellos sabían si habían aprobado eso o no habían aprobado eso. Son tremendos esta gente. Voy con lo último. César, se ha planteado, vamos a ver, se ha planteado, César, de que es posible que, ¿qué posible, César? ¿Qué posibilidades hay de que este nuevo presupuesto en realidad termine siendo no financiado, quede con un agujero fiscal? Eso puede implicar nuevos impuestos, ahí lo plantearon. Sí, esa es una posibilidad. Si el gobierno no consigue los recursos, puede vender lete, ya lo tiene ahí, o poner nuevos tributos. Eso no se puede descartar. Y lo otro que puede hacer es no ejecutarlo, que es lo que hace generalmente. Generalmente. Dice, entonces no me ejecuté esto, no me ejecuté esto, no me ejecuté esto. Tiene tres caminos. No ejecutar, es deuda, vía letes, y también conseguir dinero vía tributos. Ahí está el menú. No puede descartar nada. O combinar. O combinar. Ahí decían, César, preguntaban, Bukele ha publicado, creo que ayer o antier, un tuit y decía que tiene recursos para un programa para animalitos. Y ahí dice si el Fondo Monetario le ha dicho que ya no tiene dinero. ¿Cómo ves esto? No sabía, pero eso no está dentro del presupuesto. Ni el de este año, ni el del que viene. Entonces, ¿cómo va a agarrar dinero público para hacer lo que no está en el presupuesto? El presupuesto es una ley. El pueblo debe saber que el presupuesto es una ley. Es una ley como cualquier ley, solo que rige por un año. Por eso se aprueba en la Asamblea. Y para cambiar ese presupuesto, la Asamblea tiene que levantar la mano, como para cambiar una ley, cualquiera. Por ejemplo, está la ley de agentes extranjeros. Si le quieren hacer una reforma, tiene que aprobarla la Asamblea, ¿verdad? Está la ley de tabaco. Si le quieren hacer una reforma, entonces tiene que aprobarla la Asamblea. ¿Por qué el presupuesto lo aprueba la Asamblea? Porque es una ley. Y en esa ley se dice que el gobierno estima que va a recaudar tanto dinero y que va a gastar, ya no estima, sino que va a gastar tanto aquí, aquí, aquí. Si dice que va a gastar 330 millones en la Fuerza Armada, no puede gastar más. Y para gastar más de lo que ahí dice, puede gastar menos, si no alcanza el dinero, pero no más, porque los gastos se aprueban por ley. Si quiere gastar más, tiene que aprobarle un refuerzo a la Asamblea. Y si quiere aparecer una partida nueva, digamos que creen la Secretaría de ¿qué? ¿De qué? De Secretaría de... Inventemos una secretaría, que la construyan en enero y le quieren asignar fondos, entonces la Asamblea tiene que incorporar al presupuesto de dónde va a sacar el dinero para esa secretaría que acaban de crear. Lo mismo si crea una empresa pública que va a ser financiada con el presupuesto. Porque otra cosa es una empresa pública como CEPA o CEL, digamos. La CEL es porque la CEL vende servicios y consigue dinero, o la GEO. Pero si va a ser financiada con el presupuesto, tiene que haber fondos o tiene que aprobarlo la Asamblea. Yo no sé para qué. Yo siento que hay mucho distractivo. Aquí no necesitamos ese tipo de hospitales. Lo que necesitamos es separar escuelas y crear hospitales públicos, ¿verdad? ¿Dónde está el hospital de Nejapa? Que se le dejó un préstamo de 170 millones. Se lo dejaron en el 18 para que lo ejecutaran en el 19.
Y los proyectos que hacen... Y el Rosales, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? No, y los proyectos que hacen terminan arruinándose a los 9 meses. ¿Viste ese proyecto ya de San Miguel, ¿verdad? Entonces no hay de calidad, no hay una cosa así. César, te agradezco. Mira, César, una última cosa. Me llama la atención que le van a quitar dinero al Instituto de Bienestar Animal. Van a despedir 216 personas dentro de la plaza. Entonces no entiendo lo del hospitalito de mascotas. Bueno, solo eso quería decir. Ajá. Bueno, César, te propongo que la próxima semana veamos ejecución presupuestaria, ¿te parece? Muy bien, lo vemos. A lo mejor tenemos datos más actualizados. Hasta ahora está hasta agosto, no está septiembre. Pero va a ser bueno revisarlo porque lo que veo yo, César, no sé si tú lo has notado, a mí me parece correcto. Veo que se ha desatado la denuncia ciudadana de proyectos que no hay, de puentes que no hay, de caminos a la escuela, de caminos vecinales, cosas que deberían de estarse ejecutando, ya sea por las alcaldías o por alguna institución. No hay. Y entonces yo creo que eso es bueno, que la gente denuncie. Además de denuncias sobre despidos y este tipo de cosas. Yo creo que eso es bueno estimularlo y en ese sentido pudiéramos la próxima semana decirle a la gente en esto se ha gastado su dinero. ¿Te parece? Ok, sí, tenemos la información hasta agosto. Sí. Muy bien. Gracias, César, te agradezco. Muy buenas tardes. Un abrazo, Franklin. A todos, saludos, gracias. A la audiencia. Excelente. Nos vemos ahora en la noche en Cadena Nacional y como siempre mañana en las virales. Gracias por toda la felicitación, por el apoyo, porque están siempre pendientes de este esfuerzo que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, con responsabilidad. Porque yo sí estoy convencido que necesitamos poner más información a la mano para la población. Ahora hemos discutido y abordado un buen tema. Nos vemos en la noche, 7 de la noche, Cadena Nacional. Un abrazo.